empezando a cerrar, en realidad, con esta conferencia de clausura del doctor Ernest Cañada. La conferencia se titula Políticas turísticas para una transición socioecológica post-COVID. Estamos con esa conferencia cerrando el coloquio. Ernest Cañada es fundador y coordinador desde 2008 de Albasud, que es un centro de investigación especializado en turismo desde perspectivas críticas. Ernest es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de las Islas Baleares, con la tesis Posibilidades y Límites de un Turismo Inclusivo, Territorio, Trabajo y Comunidad en las Geografías del Turismo. Colabora también como docente asociado en la Escuela Universitaria de Turismo y Hospitalidad en la Universidad de Barcelona, en España, y en la Universidad de Angers, en Francia. Recientemente ha editado algunos libros, uno con Iván Murray, que se llama Tourism Post-COVID, Turistificación Confinada, por la editorial Albasud en 2021. Otro libro es Turistificación Global, Perspectivas Críticas en Turismo, en la editorial Licaria en 2019. Y otro libro del que es autor también es Las que limpian los hoteles, historias ocultas de precariedad laboral, con la editorial Icaria también en 2015. Entre sus líneas de investigación destacan el trabajo en el turismo, la conflictividad socioecológica vinculada al turismo y el análisis de alternativas postcapitalistas en turismo. Bueno, sin más voy a dejar la palabra a Ernest y después tendremos una sesión de preguntas. Adelante, Ernesto. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Maxim. Querría empezar dándos las gracias a la Universidad de Angers, a la Universidad Autónoma de Yucatán, a la Universidad Autónoma de México y al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos por la organización del presente coloquio. El objetivo de mi intervención tiene que ver con la necesidad de compartir algunas de las reflexiones que hemos estado haciendo en el equipo de Albasud a lo largo de este año, tratando de entender en qué momento nos encontrábamos y cómo debíamos actuar ante la situación actual, que no entendíamos que no era una cuestión pasajera que se iba a reactivar en cuanto hubiera vacuna o condiciones sanitarias favorables y que todo volvería a los mismos términos, sino que tenía que ver con un cambio histórico profundo que viene marcado por una dinámica de transformación histórica tanto de la actividad turística como sobre todo de sus estructuras empresariales y de los capitales implicados, y que eso iba a tener consecuencias a distintos niveles. Y que de alguna manera lo que estábamos asistiendo era un proceso de aceleración de dinámicas que ya habían empezado después de la crisis de 2008, de la crisis financiera global. El segundo elemento que querría compartir con ustedes es que pensamos que, lejos de ser una oportunidad de cambio esta crisis, una oportunidad para que todos vivamos mejor y seamos más felices, más bien esta crisis supone una aceleración de dinámicas que nos pueden llevar a más desigualdad, más precariedad y mayores niveles de empobrecimiento y de sufrimiento para amplios sectores de la población. Pero, y este sería el tercer elemento de la reflexión que quiero compartir hoy, esto será así si no hacemos nada por evitarlo. Y está también el convencimiento que la historia no está prefijada y que tiene que ver con las capacidades de intervención en ella que tengamos distintos colectivos humanos. Pero también la conciencia de que lo que ocurra no dependerá de la buena voluntad o de simplemente darnos cuenta de que habían cosas que no habíamos visto y que, albricia, ahora hemos visto que podíamos organizar las cosas de manera distinta. Esta visión tan naïf creo que está contrapuesta por la lectura que hemos hecho desde Albasud, que si hay cambios, si este destino no es inevitable, es porque el resultado histórico que se produzca dependerá de los conflictos sociales que seamos capaces de sostener y levantar.
en especial en sociedades altamente turistificadas. Y que esta capacidad de sostener conflictos sociales de resistencia debemos acompañarles de capacidad de propuesta, de política, de intervención y de transformación. Y este es el objetivo final de mi intervención, pensar con qué tipo de propuestas podemos acompañar esta necesidad de los actores sociales de resistirse ante los procesos de explotación, desposesión y precarización que con mucha probabilidad se estén produciendo ya y vayan a agudizarse. Estas reflexiones que de alguna manera quiero compartir con ustedes hoy han sido recogidas primero en un libro, como mencionaba Maxime anteriormente, que se llamaba Turistificación Global, que coordiné con Ivan Murray, que intentábamos entender cómo se había producido un proceso de aceleración de los procesos de turistificación a nivel planetario como fruto de la salida de la crisis financiera global de 2008. Y un segundo libro que acabamos de publicar este mes de febrero, que publicamos en la misma editorial nuestra de Albasud, que era esta turistificación confinada, que recogía una parte de las intervenciones que fuimos haciendo a lo largo del año, pero también de un intento de mirar en perspectiva en qué situación nos encontrábamos. Dicho esto, los elementos centrales de la reflexión que hemos estado haciendo tienen que ver con la percepción, tantas veces explicada por David Harvey, que la solución de las crisis conlleva los elementos que provocarán las crisis siguientes. En este sentido, la crisis de 2008, la crisis financiera global, encontró una parte de su salida en lo que Harvey ha llamado un arreglo socioespacial. Él mismo ha explicado en profundidad cómo parte de esta capacidad para que los capitales globales pudieran colocarse y ser fijados, derivaron del proceso tan intenso de urbanización que se produjo en China. Pero a la vez, a la par, han habido otras soluciones, otros arreglos socioespaciales, y uno de ellos en particular ha tenido que ver con el turismo, con los procesos de transformación por la aceleración de las dinámicas de turistificación planetaria. Y esto a lo largo de estos últimos 12 años lo hemos visto con una meridiana claridad en el proceso de crecimiento de la actividad turística, el número de visitantes. Pero además el turismo en estos años ha rebasado los espacios tradicionales a los que se le había asignado y nos hemos encontrado, y no es casualidad, con el crecimiento de plataformas de intermediación en el alojamiento que han ubicado a los turistas en los espacios cotidianos de la vida del común, de la vida de las poblaciones en lugares muy diversos. Que además este proceso ha ido acompañado no solamente por la extensión de este crecimiento turístico sobre la base de modelos fordistas de producción y consumo turístico, sino por la aceleración de lo que ya veníamos viviendo desde los años 90 con los modelos de producción y consumo de carácter postfordista que han llevado al turismo a ubicarse en los lugares más insospechados, a colonizar buena parte de nuestro planeta, tanto en términos de prestación de servicios como de su backstage, como los lugares que son necesarios para poder generar esta producción turística. Hemos visto también el crecimiento del transporte aéreo internacional, tanto aéreo como en forma de cruceros, y hemos visto procesos de especialización turística, en especial en destinos urbanos. Todo esto ha ido acompañado de un creciente malestar social que ha derivado en fuertes dinámicas de contestación social, de conflicto social, que a su vez han sido contrarrestadas tanto de forma violenta como de forma discursiva, con, por ejemplo, la alusión a estas formas de entender la reacción social a los procesos de desposesión como mera turismofobia, como mero problema de fobia al de fuera, cuando esto en realidad no era más que una campaña de comunicación del sector empresarial para tratar de deslegitimar a sus oponentes. Bien, la pandemia de la COVID-19
que hemos venido aguantando durante todo este año, ha puesto en jaque este proceso de turistificación global que habíamos vivido durante la última década. Y lo ha hecho porque la naturaleza de la crisis es muy distinta a la crisis financiera global que tuvimos en el pasado. Y los mecanismos que tenemos, en primer lugar, para evitar la expansión, para evitar las dinámicas de contagio, tienen que ver con reducir, limitar las posibilidades de movilidad y las posibilidades de aglomeración y de contacto humano. Y esto le rompe la columna vertebral al funcionamiento de la actividad turística como posibilidad de movilidad y de interacción humana. A su vez, no solamente ha puesto en juego este modelo de turistificación, que fue la forma en la que salió en parte el capitalismo en la década anterior, sino que ha puesto de manifiesto con una extrema gravedad la vulnerabilidad de aquellos territorios que más intensamente se habían especializado en esta vía. Ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad para sus poblaciones de lo que significó esta dinámica de turistificación. También es cierto, en especial en los primeros meses de la pandemia, que se abrió un debate en torno al funcionamiento de las sociedades altamente turísticas. Y nos quedaron imágenes en muchos lugares del mundo de territorios, de ciudades altamente turistificadas que de golpe recuperaban espacios para su ciudadanía. Y encontrábamos imágenes de niñas y niños jugando en lugares que antes estaban ocupados solamente por turistas. Y había una especie de recuperación de la vida urbana para sus pobladores. Pero en realidad esto ha sido contrarrestado también muy rápidamente con los efectos dramáticos de lo que ha significado la pérdida de actividad económica, sobre todo la pérdida de empleo, que ha generado una situación de incertidumbre, de miedo y de depauperación de enormes grupos de población. Y de esta manera, estos intentos de abrir el debate, de estas oportunidades de repensar cómo debían ser nuestras sociedades sin tanto turista, se ven rápidamente contrapuestas con la imagen del desempleo, del hambre, de la pobreza. Ante esta situación, ante estas dinámicas que se han venido produciendo en los últimos meses, creemos que deberíamos estar atentos fundamentalmente a dos dinámicas, por su gravedad. Por una parte, a las exigencias del sector empresarial. En distintos lugares hemos visto una activación del sector empresarial en términos muy fuertes, muy activos, del sector empresarial vinculado al turismo, en dos direcciones. Una, en términos de políticas públicas, en un intento de reducir todo aquello que se podía haber avanzado en términos de regulación de carácter laboral, de carácter ambiental, de carácter urbanístico, de carácter fiscal. Es decir, desmontar todo aquello que se venía haciendo con el intento de corregir, intentos a su vez tímidos, pero intentos de corregir los efectos más dramáticos que había tenido este proceso de turistificación global al cual habíamos asistido. Y a la vez vemos una ofensiva por capturar recursos públicos para políticas de reactivación, que puedan traducirse en términos de generar seguridad, generar de nuevo vuelos, generar mil dinámicas que permitan de nuevo lo más rápidamente posible la reactivación del turismo. Este proceso de captura de recursos, que podríamos resumir en una imagen para todos conocida en la expresión de coge el dinero y corre, toma el dinero y corre, es esta idea de capturar recursos públicos para beneficio privado. Y esto, por una parte, nos genera un incremento del endeudamiento de las arcas públicas que algún día deberá ser pagado, y será pagado en términos de políticas austericidas, como ya vivimos de nuevo en la crisis de 2008, es decir, políticas de ajuste estructural. Es decir, nos encontramos que la fiesta la vamos a terminar pagando los sectores populares, las mayorías de la población, y además nos conlleva un incremento de la vulnerabilidad, reforzando los esquemas que nos han llevado a la actual situación. Y digo que uno de los elementos que debía preocuparnos, sobre el cual debíamos poner atención, estar atentos, era estas exigencias empresariales
de reactivación, y la otra tenía que ver con las transformaciones que se están produciendo en el propio sector, tanto en su capital como en su estructura empresarial. Es obvio que se ha producido una caída de la actividad, pero por encima de esa imagen casi superficial, de fondo, lo que hay es una dinámica de enorme tensión, de enormes y complejos cambios que están operando sobre las dinámicas del capital turístico y su composición, y a su vez sobre la estructura empresarial que acaba conformándose. Y esto puede tener consecuencias enormes tanto para los trabajadores y las trabajadoras del sector como para las propias sociedades altamente turistificadas. Es fundamental entender esta situación si queremos poder enfrentarnos a ella con mayores garantías. ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis en el sistema turístico? Creo que, en primer lugar, más que ver grandes cosas nuevas, lo que estamos viendo en este periodo, en estos últimos meses, es una agudización de tendencias que ya estaban presentes, que ya se estaban produciendo de una forma muy intensa desde la crisis de 2008 para adelante y que ahora las estamos viendo de una forma mucho más acelerada, y nuestro análisis, nuestra perspectiva es que esto va a agudizarse. ¿Cuáles serían estas principales tendencias? Una, de forma muy clara, las dinámicas de concentración empresarial, en especial ahí en aquellos lugares donde es posible seguir concentrando. Hay, por ejemplo, dinámicas en el mercado turístico de los Estados Unidos en que el proceso de concentración ya está muy acelerado. En lugares como España, en lugares como México, tenemos aún muchos espacios de concentración, hay aún muchas posibilidades de seguir capturando parte de la base productiva y concentrarla y subordinarla a estructuras, a conglomerados corporativos mucho más grandes. Estamos viendo, en primer lugar, esta dinámica de concentración empresarial. Una segunda dinámica que estamos viendo de una forma acelerada es el creciente protagonismo, el creciente peso estratégico en el sector del capital financiero, y en especial a través de los fondos de inversión globales, que pasan a tener un papel no solamente relevante, sino determinante en el funcionamiento de las propias empresas turísticas. Y esto tiene consecuencias enormes en la forma de operar, en la forma de funcionar, por las lógicas cortoplacistas con las que funcionan estos capitales de los fondos de inversión, que no tienen un compromiso con el territorio, con las ciudades, que no tienen un compromiso ni con la propia actividad turística ni con el propio establecimiento, sino que lo que buscan son retornos a muy corto plazo de la inversión realizada. Y esto se traduce también en la necesidad de tomar decisiones, aunque vayan en contra de la propia marcha a largo plazo de la propia actividad y de la propia empresa. Pero hay una necesidad imperiosa de encontrar beneficios a corto plazo, y a su vez para las empresas hay una necesidad de sanear su funcionamiento para poder acceder a estos fondos de inversión. En tercer lugar, hemos visto una dinámica de crecimiento, una dinámica de fuerte peso de las economías de plataforma, no solamente en el ámbito del alojamiento turístico, con grandes plataformas como Airbnb, sino también de la intermediación o incluso con un crecimiento muy acelerado de la distribución a pequeña escala, como por ejemplo con empresas de distribución a través de los riders, de los mensajeros, de los trabajadores que van en bicicleta, en patinete o en motocicleta, desde las cocinas de los restaurantes o de las dark kitchen, cocinas fantasmas, hasta el domicilio de las personas. Y esto, que antes no lo veíamos como parte del sector turístico, está ocupando un peso estratégico en el funcionamiento de la hostelería y deberemos ya incorporarlo. Concentración empresarial, papel estratégico del capital financiero y en particular de los fondos de inversión,
cada vez mayor relevancia de las economías de plataforma, que desregulan y capturan una parte del funcionamiento del mercado, pero que además generan competencia a la baja del funcionamiento del sector tradicional. Y en cuarto lugar, lo que estamos viendo, que ya veníamos viendo y que ahora se acelera, un proceso de devaluación del trabajo, con un incremento extraordinario de la precariedad laboral. Y eso se produce por un crecimiento de la desigualdad, un incremento del poder empresarial sobre el trabajo, y que lo podemos ver de una forma manifiesta con un proceso de desempleo creciente, empobrecimiento, que hace que cada vez más trabajadores y más trabajadoras tengan que acceder a un mismo puesto de trabajo y, por tanto, las filas que se producen en las puertas de los hoteles o que se van a producir en las puertas de los hoteles o de cualquier tipo de establecimiento son aún mayores y, por tanto, la capacidad de decidir cómo, en qué condiciones se trabaja aumenta por la parte empresarial, con una lógica disciplinar enorme, con una dinámica también de crecimiento, como decía antes, de las economías de plataforma que generan una desregulación del trabajo, con un endurecimiento de las relaciones laborales por este mayor peso del capital financiero de que necesita encontrar resultados a muy corto plazo, o procesos también ligados a las dinámicas de digitalización y sustitución de trabajadores. En quinto lugar, también estamos viendo cómo esto puede traducirse en un incremento de nuevo renovado de la presión sobre ciertos territorios y de una competencia creciente entre territorios por capturar esta parte del mercado turístico que inevitablemente se va a ver disminuida. Y finalmente, lo que tenemos sobre la mesa es una dinámica de cambio en las políticas turísticas, de la aceleración de los procesos de endeudamiento público para satisfacer estas necesidades del capital turístico. Y esto significa, por un lado, un endeudamiento que en algún momento u otro tendremos que pagar, pero también una desatención de necesidades básicas sentidas por amplias mayorías de la población. Ante esta situación, desde perspectivas que nos consideramos críticas, que pensamos en términos emancipatorios, que nos concebimos como espacios de pensamiento colectivo al servicio de amplias mayorías, al servicio de sectores populares, al servicio de organizaciones sindicales, comunitarias, asociativas, pensamos que ante esta situación necesitamos, por un lado, y con un protagonismo fundamental, tener claro que nos enfrentamos a un nuevo escenario, a un nuevo ciclo de conflicto social y que necesitaremos activar el conflicto social frente a estas dinámicas de desposesión, de despojo, de explotación y de depauperización de nuestras sociedades. Y esto solamente vamos a poder pararlo, si es que lo podemos parar, con resistencia social, con capacidad de generar conflicto y de resistir en cada uno de los lugares ante estas dinámicas del capital. A su vez, necesitamos propuestas políticas que nos permitan abrir horizontes de esperanza en términos de transición socioecológica, de pensar que podemos organizar las cosas de maneras distintas y que necesitamos hacerlo por el bien del conjunto de la humanidad y que sin ellas vamos abocados a situaciones dramáticas. Y en ese contexto necesitamos también, y esa es la propuesta que queremos desarrollar desde Albasud, necesitamos también políticas turísticas que sean pensadas desde perspectivas emancipatorias y desde perspectivas de transición socioecológica. ¿Con qué criterios debemos pensar esta transición socioecológica? ¿Con qué criterios nos planteamos abordar a la par del acompañamiento, de la denuncia y de la solidaridad ante los procesos de conflictividad social que las personas, que los colectivos, que las clases sociales más desfavorecidas van a tener que levantar? ¿Con qué criterios de políticas podemos acompañar? ¿Cómo podríamos organizar las cosas
de un modo distinto. ¿Qué deberíamos estar exigiendo como política pública? En primer lugar, es fundamental políticas públicas de protección social. Pero no en términos retóricos. Necesitamos tomar en cuenta la precariedad estructural en la que se ha fundamentado el turismo para exigir políticas de protección social que tomen en cuenta esto. Dando seguimiento a las distintas iniciativas de protección social que distintos estados, tanto en América Latina y el Caribe como en España, han estado produciéndose a lo largo de este año, es evidente que con mayor o menor intensidad han sido fundamentalmente los estados los que han tenido que asumir mecanismos de protección. Las empresas en buena medida se han lavado las manos y han dejado a su suerte a buena parte de sus trabajadores. Y ante estas políticas de protección social que ha sido gasto público, que ha sido propuesta del Estado para garantizar niveles básicos cuando los ha habido de protección, en realidad lo que nos encontramos es que el acceso a estos mecanismos de protección social han dependido mucho de cómo era esta estructura jerárquica de organización de estos mercados laborales. Y lo que hemos visto es que aquellos sectores que estaban en peores condiciones, por supuesto en el trabajo informal, en trabajos atípicos o formas de empleo atípicas asociadas a la temporalidad, a la terciarización o la externalización, a formas, digo, de empleo que no garantizaban condiciones de pleno empleo con acceso a mecanismos por parte del Estado de protección que generaban capacidades de defensa colectiva, todo aquello que en definitiva era lo minoritario porque el sector turístico había apostado con claridad por una devaluación del trabajo como mecanismo fundamental para reducir sus costes de explotación, todo esto ha quedado fuera también de los mecanismos de protección social que han habilitado los estados. Y cuidado, no estoy diciendo que no debíamos haber tenido esos mecanismos de protección social, pero estos mecanismos de protección social han sido claramente insuficientes ante la precariedad estructural en la que estaba funcionando el propio sector turístico. Este sería un primer criterio fundamental. Antes que nada, protección social, para no dejar a nadie atrás en esta crisis. Segundo elemento, debemos entrar en la disputa por los fondos públicos, la disputa de cómo se van a determinar estos fondos públicos, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es que fundamentalmente los fondos públicos van a ser destinados al sector empresarial y con recursos públicos y en consecuencia endeudamiento vamos a estar pagando sus procesos de modernización en términos de digitalización, en términos de recuperación de ciertas infraestructuras, de modernización, de reconversión de ciertos destinos maduros y vamos a estar pagándoles con dinero público y, repito, con endeudamiento directamente a las empresas sin ningún tipo de garantías. Y esto significa también entrar en la disputa por las políticas públicas de turismo, porque si no nos vamos a ver abocados a una situación de desregulación de todo aquello a lo que habíamos avanzado, si es que habíamos avanzado en algo, en términos fiscales, en términos ambientales, en términos laborales, en términos urbanísticos. Es decir, ante toda esta situación debemos entrar en la disputa por cómo son las políticas públicas y cómo son los gastos, el presupuesto del Estado ante el sector turístico. En tercer lugar, el criterio con el que deberíamos estar trabajando es ni una ayuda más, ni ningún fondo público más al sector turístico si no está asociado a una condicionalidad estricta en términos laborales, fiscales, ecológicos, urbanísticos, es decir, sin contrapartidas, sin garantías de retorno social, no pueden estar entregándose cheques en blanco al sector empresarial turístico. Y en este contexto nos toca también
pensar qué políticas turísticas querríamos que acompañaran en el marco de una transición socioecológica que reduzca los altos niveles de vulnerabilidad que tenemos en la actualidad en sociedades altamente turistificadas. Y debemos plantearnos que necesitamos políticas turísticas propias, pensadas en términos emancipatorios, porque el volumen al que hemos llegado de actividad turística es demasiado importante como para pensar que por cerrar los ojos el turismo va a desaparecer y con él todos los miles y miles y millones de personas que dependen de esta actividad. Si no queremos incrementar los niveles de sufrimiento que ya están sufriendo estos sectores, necesitamos repensar cómo no reconvertimos todas estas sociedades altamente turistificadas hacia otras formas de economía, pero en las cuales necesariamente el turismo puede tener un papel. Probablemente no deba ni pueda tener el mismo rol, pero sí que necesitamos pensar en términos de transición incorporando la actividad turística. Y en primer lugar por criterios políticos, por cómo pensamos en términos de justicia y de equidad y también por cómo pensamos en términos de estrategia de movilización social. Necesitamos incorporar a todas estas masas de trabajadoras y trabajadores en la complicidad de qué tipo de sociedades queremos y qué papel podría jugar ese turismo en estas sociedades. En este contexto, pensar en estos términos supone, desde el ámbito de la izquierda, en la cual nos situamos con claridad, supone una primera dificultad. A diferencia de lo que nos ocurre, por ejemplo, en términos de empleo, en términos educativos, en términos incluso de políticas industriales o de políticas agrarias, pensar políticas turísticas desde la izquierda es algo a lo que no estamos habituados. Nos es fácil identificar los contenidos de una política educativa o de una política sanitaria en términos de izquierda y derecha. En cambio, nos es mucho más difícil pensarlo en términos de política turística. Y en parte es porque hemos naturalizado que el turismo solamente podía ser aquello que conocemos en términos mayoritarios. Que solamente puede ser concebido el turismo como un mecanismo al servicio de la acumulación y la reproducción del capital. Y pensamos que lo único que podríamos aspirar a pensar del turismo es cómo resistimos, cómo reducimos los impactos de estas dinámicas de reproducción del capital a través de la actividad turística. Y suerte hemos tenido durante todos estos años que hemos pensado en términos de resistencia, porque si no lo hubiéramos hecho, probablemente estaríamos en muchas peores condiciones. Pero al mismo tiempo necesitamos pensar la actividad turística y repensarla bajo otras lógicas, bajo lógicas que nos ayuden a acompañar un proceso de transición socioecológica y que a su vez acuerpe a estas resistencias a los procesos de desposesión, de explotación y de depauperización que estamos viviendo. Por tanto, necesitamos entender el turismo como construcción social, como forma maleable que podemos transformar, que puede tener resultados distintos en función de qué objetivos pongamos en ella, que va a depender de nuestras capacidades de organización de la actividad, de la producción y del consumo turístico en unas formas o en otras, de que si su objetivo final es la acumulación y la reproducción del capital o es estar al servicio de las necesidades de amplias mayorías. Si pensamos en estos términos, si pensamos en términos de que el turismo podría ser organizado en términos de dar salida a necesidades que pueden tener amplias capas de la población, que pueden tener necesidades amplias mayorías, significa pensar el abanico, ampliar el abanico de opciones de cómo organizar esta actividad turística. Por tanto, lo que sugerimos es que, a la par de las resistencias
a las dinámicas de explotación, de desposesión, de empobrecimiento a las que nos lleva el funcionamiento tradicional con fuerzas renovadas que se está produciendo, a la par de entrar en la disputa por la política pública y los recursos públicos, por qué se hace con esos recursos, debemos entrar también en la disputa por las políticas. Y eso implica también destinar recursos, destinar capacidades a organizar de otras maneras la actividad turística. Y necesitamos tener claro que esta actividad turística la querríamos al servicio de otras cosas. La querríamos al servicio no ya de esta reproducción del capital, sino al servicio del desarrollo de capacidades humanas, al servicio de la mejora del bienestar, al servicio de la mejora de la salud de amplias capas de población, en su mayoría trabajadora. Es decir, pensar un turismo al servicio de las mayorías, no de la reproducción del capital. Y eso significa también pensar el consumo turístico. Si solamente se trata de un consumo pasivo mercantil, o podemos pensar en el turismo como un instrumento al servicio del desarrollo de capacidades para pensar nuestro mundo, para imaginar nuestro mundo, para conocer otras posibilidades. Tenemos, y en especial en América Latina, experiencias importantes que podrían inspirarnos de cómo organizar actividades turísticas a gran escala para amplias mayorías. Y en estos criterios significa también pensar en términos ecológicos, porque después de esta crisis sanitaria nos vendrán siguientes crisis y tenemos que afrontar al mismo tiempo la crisis ecológica y la crisis energética. Y por tanto necesitamos repensar el turismo en términos de relocalización territorial. Por sí misma, el mercado local, el mercado doméstico, no nos va a dar lugar a formas más emancipatorias de actividad turística. Y es más, los mercados turísticos de proximidad en realidad se convierten en nuevos espacios en disputa por ver quién captura esa posibilidad de negocio. Pero sí necesitamos pensar el turismo, el futuro del turismo, en términos de relocalización para reducir las dinámicas de impacto ambiental a los que nos estaba sometiendo esta lógica del turismo internacional a gran escala. Y significa también pensar en términos de ampliar el repertorio, de ampliar el abanico de posibilidades de organizar la actividad turística. Muy a menudo, y yo soy uno de los que lo he hecho, hemos exigido demasiado al turismo comunitario. Le hemos pedido que sea, ante todo este nivel de desgracias, cuando nos preguntaban qué alternativas teníamos, hablábamos del turismo comunitario. Y ciertamente, en algunos lugares, en algunas experiencias, el turismo comunitario ha mostrado modelos de gestión que permitían organizar la producción turística en términos de mayor equidad. A partir del intento de control de las poblaciones locales organizadas colectivamente del funcionamiento de esta actividad. Pero al mismo tiempo le hemos pedido demasiado al turismo comunitario que sostuviera las banderas de las alternativas posibles cuando en realidad no era fácil sostenerse en el actual mercado, en el actual funcionamiento. Además tenía problemas de escala, es decir, estábamos hablando de capacidades muy menores para poder pensar en términos comparativos con el funcionamiento cotidiano habitual de la actividad turística, y además lo que no estábamos muchas veces viendo es que la propia evolución de las formas de organización y consumo turísticas del capitalismo actual, cada vez más determinadas por las lógicas postfordistas, empujaban a una parte de estas empresas a buscar en el turismo comunitario algo que pudiera ofertarles para captar una parte del mercado cada vez más segmentado, más particularizado y más singular. Por tanto, necesitamos tomar en cuenta el turismo comunitario, en parte como sujeto que articula y construye parte de la economía social y solidaria, pero no podemos depender solamente de él y no podemos hacerle depender de todo
a este sector. Por tanto, digo, necesitamos ampliar nuestro repertorio. Implica pensar políticas que ayuden a articular iniciativas de la economía social y solidaria, de pequeña empresa, de mediana empresa, frente a las lógicas de las grandes corporaciones, de las economías de plataforma, de los fondos de inversión. Frente a estas dinámicas, capacidad de dar salida y respuesta a necesidades de amplias capas de población que buscan espacios de recreación. Y por tanto, necesitamos políticas amplias al servicio y el sostenimiento de estructura productiva con capacidad de sostener actividad turística arraigada en los territorios, con capacidad de redistribución en ellos de actividad turística. 1. 2. Necesitamos con mucha más fortaleza apostar por la economía social y solidaria, por sectores cooperativos. Después de las sucesivas crisis que ha vivido Argentina, hemos visto experiencias fuertes de empresas tomadas en manos de sus propios trabajadores. Necesitamos, ante la quiebra y ante la caída que se está produciendo en estos momentos, también la posibilidad de cooperativizar determinada parte de la oferta turística y sostenerla. Necesitamos apostar en serio por la economía social y solidaria y en particular por el sector cooperativo. Pero a su vez también tenemos que entrar en la disputa por el turismo social. El turismo social vive en un contexto de disputa que para unos es visto como un nicho de mercado más, como una oportunidad de negocio que reproduce las mismas dinámicas del capital, y lo que está encontrando es espacios para capturar una parte del mercado que hasta el momento, por sus limitadas capacidades adquisitivas, no estaba accediendo al mercado tradicional, y vía recursos públicos hacerse y capturar esta parte del mercado. Hay una parte del turismo social que se está viendo en estos términos y otra parte del turismo social que se ve y se concibe como respuesta a necesidades de amplios sectores de población y la puesta en movilización de recursos públicos y privados al servicio de estas amplias mayorías. Debemos también pensar en políticas de acceso a los recursos naturales para amplias capas de la población y que esto no signifique dinámicas de hiperfrecuentación del medio natural. Y para ello también necesitamos pensar nuestra estructura urbana, sobre todo en las grandes metrópolis. Cómo nos dotamos de sistemas de acceso a parques urbanos, a parques públicos que reconfiguren nuestras estructuras de recreación y de ocio al aire libre. Y esto también implica pensar en términos de redes de transporte público seguro que nos conecten y que nos articulen con el territorio. Es decir, necesitamos apostar, en primer lugar, por generar conocimiento de qué está ocurriendo y a qué nos estamos enfrentando. 2, necesitamos acompañar y sostener conflicto social de resistencia ante la aceleración de las dinámicas de desposesión, despojo y explotación y empobrecimiento que de forma acelerada se están produciendo y que nos llevan a un escenario mucho peor, y tenemos que entrar en la disputa por las políticas y los recursos públicos y finalmente tener propuesta pública de qué deberíamos hacer. Si no lo hacemos, lo que nos va a ocurrir es que ni sabremos a qué tenemos que enfrentarnos, ni en el caso que sectores afines a posiciones emancipatorias que demandan respuesta a las necesidades de amplias mayorías, cuando logremos espacios de poder institucional tampoco sabemos qué hacer ni tenemos fuerza social suficiente para construirlas. Por tanto, y termino aquí mi intervención, creo que nos encontramos ante un cambio histórico, que nos encontramos ante momentos complicados, que los años que vienen van a ser muy duros, van a ser muy complejos, y que esto no tiene que ver con que venga la vacuna, que reactive, que volvamos a vivir como antes y que como mucho pensamos cómo podríamos ser más felices y darnos cuenta que nos habíamos equivocado, pero que ahora lo vamos a ver con mayor claridad y todos desde la buena voluntad vamos a intervenir y el mundo será mejor, sino que nos enfrentamos a una dinámica de aceleración de la desigualdad, del empobrecimiento
y que si no hacemos algo para remediarlo, y ese algo tiene que ver con el conflicto social y la lucha social, nos veremos abocados a situaciones enormemente dramáticas. Y con esto termino mi intervención y quedo a su disposición para la discusión que quieran sostener. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ernest. Siempre contigo el sentido de la conferencia magistral se queda más presente. Muchas gracias por esas palabras, por tu conferencia. Creo que tu contribución es muy interesante a dos niveles, ¿no? Porque siempre logras vincular dos lados que muchas veces nos cuesta vincular, que es de un lado la denuncia, la resistencia, ¿no? Las críticas hacia ciertos modelos, y por otro lado, pues las soluciones, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a mejorar este sistema, ¿no? Muchas veces nos enfocamos o de un lado o del otro, ¿no? A veces entramos mucho en las críticas desde la ecología política y nos cuesta transitar, ¿no? Hacia una fase de como más propositiva. Y creo que tu conferencia pues, ilustra mucho esta capacidad por vincular, ¿no? De un lado, estas dinámicas de explotación, del modelo, digamos, ¿no? Clásico del turismo, y por otro lado, estas soluciones, ¿no? Estas, digamos, no soluciones, pero posibles pistas para pues contrarrestar estas dinámicas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu intervención. No sé si hay algunas preguntas ahí en el chat que quieran hacer a Ernest. Creo que podemos o tomar la palabra o escribirlas en el chat. A ver, déjenme checar. No lo veo en el chat acá. Yo no estoy viendo preguntas aquí en el chat o comentarios. Perdón, lo estaba buscando, pero no, tampoco veo. Bueno, yo un poco pues de las notas que he tomado, una cosa que me llamó la atención es, bueno, que me llamó la atención porque sé que ya llevas algún tiempo, ¿no? Un poco tomando, no distancia, pero más perspectivas sobre el turismo comunitario. Tú has tenido digamos, un eh, largo viaje, ¿no? Larga trayectoria sobre el turismo comunitario, y has pasado un poco como todos nosotros por diferentes fases, ¿no? Acerca de esta actividad. Y creo que justamente esta perspectiva de asumir en algún momento que le hemos exigido demasiado, ¿no? Al turismo comunitario me parece también bastante acertada, y comparto un poco esta visión. Eh, Considero que un poco creo que también el haber exigido demasiado el turismo comunitario fue porque también era una actividad naciente, ¿no? Que nos dio, digamos, mucha esperanza, que se construyó sobre bases muy distintas, ¿no? Un poco sobre lo que decías, ¿no? De construir un modelo turístico basado en pues otros valores, ¿no? Y sobre todo, pues un modelo que pudiera responder a ciertas necesidades locales, ¿no? Que es básicamente lo que planteas, ¿no? De construir un modelo a través de las políticas públicas que permita finalmente pues organizar
el turismo para la mayoría. Bueno, en este caso no para la mayoría, pero para digamos, un sector de la población que estaba muy marginalizado, ¿no? Pero ¿cómo podríamos, según tu visión, llevar, digamos, este modelo, o no este modelo tal como es, ¿no? Pero un modelo que permita justamente responder a las necesidades de la población, porque es cierto que pues el turismo a gran escala complica mucho esta tarea, ¿no? Digamos, cuando hablamos de turismo comunitario, estamos hablando de un turismo en donde no hay tantos actores que participan de él. Cuando queremos pensar en un modelo más grande para organizar la actividad turística de otra manera, ¿qué tipos de elementos tendría que tener este modelo? ¿Cómo lo estás imaginando? Como he hablado bastante, ¿os parece bien que acumulemos comentarios y después intervengo al final y cerramos? Sí, muy bien. Aquí hay un par. Muchas felicidades, Ernest. Muy buena tu conferencia. Me gustaría preguntarle, ¿cómo conciliar esa protección social en zonas de por sí ya marginadas y que ahora, después del COVID-19, la desigualdad se acrecienta? ¿Por dónde empezar? Los procesos de recuperación, ese es un comentario, perdón, de Marcela Iturbe. Otro comentario de Luis Fernando Pérez: los procesos de recuperación de la vida urbana durante el COVID-19 en los lugares turísticos considera tendrán un efecto de largo plazo y ello podrá generar nuevos procesos turísticos con modelos orientados hacia la base. Y otro comentario, pregunta de Ana María Salazar. Ernest, gracias por tu conferencia. Tenemos muchas coincidencias en la perspectiva emancipatoria. Un comentario. Tal vez atender estas preguntas, Ernest, y después vemos si hay más preguntas, ¿no? ¿Cómo ves? Solo te veo a Clement, que había levantado la mano. ¿O me equivoco? Muchas gracias. Muchas gracias, Ernest, por las perspectivas, ¿no?, que abriste con tu ponencia, y coincido mucho con lo que dijo Maxim también, como que nos plantea muchos retos como investigadores críticos en turismo, ¿no? Entonces, mi pregunta era sobre el tema de las escalas para actuar a favor de un turismo que sea más inclusivo y más viable. Y hemos enfocado mucho en las luchas locales, las resistencias locales, y tal vez sea uno de los puntos débiles del turismo comunitario. Y tú planteaste muchos temas hablando de fiscalidad, de mercado laboral, que son temas que requieren una acción a nivel macro social, macro. Y me parece que el tema de las escalas es muy importante. Por ejemplo, si nos fijamos en el tema de la vivienda, por ejemplo, el problema que está generando el auge de las plataformas, por ejemplo, como Airbnb, parece que son más las ciudades, ¿no? O sea, es más una resistencia de ciudades, ¿no?, de políticas de Estado. En Europa, por ejemplo, hay varias ciudades que están utilizándose para frenar, mientras que, por ejemplo, el tema laboral, por ejemplo, el tema de la externalización es un tema que se mantiene nacional. O sea, creo que hay estas diferentes problemáticas, siento que se gestionan a niveles y a escalas distintas de esta problemática en cuanto a la movilización que podemos imaginar en básicamente gracias. Bien. Maxim, ¿intervengo? Sí. Sí, mira. Creo que hay Gustavo Marín que levanta la mano también. Entonces me espero yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades, Ernest,
por tu presentación. Ha sido en verdad una reflexión muy enriquecedora para todos. Yo quería preguntarte respecto a tu planteamiento que haces de reacomodo, digamos, de fuerzas para el desarrollo del capitalismo. Se plantea que con el COVID hay como nuevos equilibrios y al mismo tiempo efectos diferenciales en los diferentes sectores del turismo y las diferentes modalidades. La OMT predecía que con los cambios del COVID habría un gran efecto en el turismo masivo, pero que a la larga el ecoturismo y los turismos a pequeña escala se verían más favorecidos debido a que las grandes corrientes de turismo se irían a estos espacios más controlados. De manera que la OMT y algunos otros investigadores planteaban que las comunidades podrían tener menos efectos en el COVID. Pero los datos que muchos hemos estado observando en algunos lugares no es así, y finalmente los grandes hoteles, las grandes empresas son los que están recibiendo los pocos turistas, y las comunidades que vivían del turismo no ven un panorama muy halagador. Yo quería preguntarte respecto a esta perspectiva, a esta visión que se ha venido planteando sobre los efectos diferenciales del turismo a gran escala, turismo masivo, como una industria que tiene grandes pérdidas, y el planteamiento de que las comunidades que viven del ecoturismo y de otras modalidades quizá no se van a ver tan afectados y tendrían más capacidad de recibir estos impactos. Algo que me parece que podemos matizar. En fin, es una pregunta y me gustaría escucharte a este respecto. Y felicidades. Muchas gracias. Max, entiendo que ya puedo, ¿verdad? Sí, ahora sí, por favor. Mira, de forma breve, porque yo creo que ya llevamos un rato, pero tienes toda la razón con lo que me comentas de la evolución de mi visión sobre el turismo comunitario. Sigo trabajando, intentando defender como un modelo que permite un mayor control de la actividad, creo en él, pero al mismo tiempo me doy cuenta de las dificultades que tiene y que cuando quieres plantear problemas que tienen que ver con el conjunto de la sociedad y no solamente con las posibilidades de ciertos sectores de poder organizar la producción de modos distintos, entonces tienes que tener necesariamente valoraciones diferentes. Pero además creo, y tienes toda la razón cuando dices, empezamos apoyando mucho el turismo comunitario y trabajamos mucho sobre él, en parte porque era el inicio de un proceso, nos daba esperanza, respondía a necesidades locales, respondía a formas más democráticas de organización de la producción turística, y todo eso era verdad. Pero al mismo tiempo nos ha ocurrido dos cosas. Una que tiene que ver con, por un lado, las dificultades que tienen en muchos casos de sostenerse, que sin suficiente capacidad de capitalización, estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos en Europa, estamos teniendo disputas enormes por parte de las grandes multinacionales de quiénes se van a quedar los fondos europeos de recuperación. Y tenemos empresas que están chantajeando a los estados para quedarse en un determinado territorio para invertir y desarrollar si se logran los fondos europeos. Y en cambio ponemos en cuestión que los proyectos de turismo comunitario reciban o no reciban apoyos de la cooperación internacional con fondos públicos. Y se les dice que es un sector subvencionado, etc. Es decir, aquí tenemos un problema enorme. Pero lo que es cierto es que el turismo comunitario se ha tenido que enfrentar a situaciones muy complejas. Complejas por cómo funcionar sin un capital previo y sin una política pública que acompañara este proceso, y además con crecientes demandas del mercado sobre un producto que él está ofreciendo que le puede ser útil. Cuando yo empecé a trabajar en turismo comunitario, la discusión académica que había era cómo se demostraba la inviabilidad del turismo comunitario.
y todos discutían sobre que esto no era viable. Y teníamos compañeros que seguían 10 años después discutiendo sobre eso sin darse cuenta que esa ya no era la discusión. La discusión no era si eran viables o no. Que muchas fracasaban y muchas lo eran. La discusión era qué implicaba la subordinación y la demanda creciente de las grandes agencias turoperadoras de servicios que podía ofertar el turismo comunitario y que en esta lógica postfordista les hacía falta ofertas que estaba brindando el turismo comunitario. Por tanto, por una parte, no lo han tenido fácil, por otra parte, se ven sometidos a dinámicas de presión por parte de las estructuras capitalistas tradicionales para ofertar parte del producto que ellos quieren. En muchos casos se les ha orientado también en las políticas públicas de cooperación hacia la creación de productos para mercados internacionales de alto poder adquisitivo, haciéndoles cada vez más vulnerables y dependientes. Y en este esquema, que no digo yo que siempre sea posible ni que siempre se pueda hacer, pero en este esquema hemos visto que ante distintas crisis aguantan mucho mejor aquellas iniciativas de turismo comunitario que se habían articulado y sostenido a través de los mercados domésticos y que tenían más que ver con esos conglomerados de pequeñas, medianas, iniciativas familiares, cooperativas. Es decir, ahí hay todo un conglomerado articulado en torno a las necesidades de recreación de sectores populares urbanos o periurbanos, y ahí había un espacio que permitía aguantar mucho mejor a esas iniciativas. En este contexto creo que, sin decir que no pueda haber turismo internacional, pero que necesitamos reequilibrar un poco dónde ponemos los acentos y acompañar más a las comunidades para que puedan fortalecerse con mercados de cercanía mucho más amplios, que a lo mejor no generan tanto por turista, pero que el nivel de apropiación del funcionamiento de la actividad, de la redistribución de ingresos, etcétera, es mucho mayor. Y además, porque ese turismo comunitario no solamente responde a necesidades de producción, sino también responde a necesidades de consumo. Responde no a sectores de alto poder adquisitivo de Francia, de España o de Inglaterra o de Alemania, sino responden a necesidades de recreación, de espacios de ocio al aire libre, de sectores de los propios países. Y por tanto ahí es posible encontrar nuevas alianzas para el turismo comunitario. Lo que hemos visto en algunos lugares como Costa Rica, que fueron especializándose mucho en un turismo comunitario solamente pensado para turistas de alto poder adquisitivo extranjeros, es que la población local acaba dándole la espalda al turismo comunitario y poniendo en cuestión que se pudieran disponer de fondos públicos para este tipo de iniciativas a la cual ellos no pueden acceder, porque solamente son pensadas para sectores de alto poder adquisitivo. Por tanto, yo creo que ahí necesitamos reequilibrar un poco los acentos, pensar que los mercados del turismo comunitario son más plurales de lo que se nos ha hecho creer y que necesitamos pensar también en términos de mercados domésticos y de creación de alianzas, de ofertas que van de lo comunitario a lo pequeño, mediano, familiar, que pueden tener formas diversas, pensando en conglomerados para la recreación y el ocio de sectores populares. Esto en cuanto al turismo comunitario. En cuanto a la pregunta que hacía sobre la protección social, yo sé que es muy complicado y que en Alba Sud, cuando empezó esta situación, recuerdo finales de febrero de 2020, que tuvimos una conversación, Ibai Murray y yo, en la cual decidimos que teníamos que parar máquinas, literalmente, en nuestro plan de publicaciones. Teníamos cosas que tenían que ser publicadas en las próximas semanas, paramos todas las publicaciones porque nos dimos cuenta que estábamos ante una dinámica de cambio enorme y que esto teníamos que centrar todos los esfuerzos de nuestro equipo técnico, de nuestro equipo de colaboradores y de nuestros aliados y amigos en torno a tres grandes preguntas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué hacemos para salir de esta en términos de mayor equidad y no en términos de incremento de la desigualdad? Y sobre esto organizamos nuestros esfuerzos. Esto nos permitió tener información de coyuntura, ir sabiendo qué ocurría en México, con un extraordinario artículo, por ejemplo,
que escribieron Cristina Michen y Concepción Escalona sobre lo que estaba pasando en Cancún, con un artículo que escribió Clement Marie-Dicherot sobre los efectos en la salud de la población en estos contextos hiperturistizados en Quintana Roo, pero también cosas que escribieron otras compañeras en la República Dominicana, y fuimos detectando cuáles eran los distintos mecanismos en Costa Rica, en México, en República Dominicana, en Europa, sobre distintos mecanismos de protección social. La idea que vimos clara es que ahí donde había habido estados más fuertes y estados con una orientación ideológica más, con todas las comillas que se le quiera poner a qué podemos entender por izquierda y por derecha, pero que había un análisis de pensamiento más social, las políticas de protección social habían sido más fuertes, tomando en cuenta la desatención que hicieron las empresas, cómo las empresas se lavaron las manos de la situación de sus trabajadores. Y en ese contexto vimos que habían políticas públicas de protección, en algunos casos mayores y en otros peores. Pero lo que sí vimos también muy claro es que, a pesar de que hubieran esas políticas, dejaban fuera a esos sectores más desfavorecidos. Y esos sectores desfavorecidos no eran una casualidad. Es decir, el trabajo informal asociado a los resorts, todo incluido, de la República Dominicana o muchos de los que hay en Quintana Roo, no son una casualidad, son creación de la propia dinámica de producción turística que ha generado esas dinámicas de resorts, todo incluido. Que el trabajo a tiempo parcial, que el trabajo terciarizado, que el trabajo puntual, eso no es una casualidad, eso forma parte del funcionamiento estructural del sector turístico, y que estos quedaban fuera también de los mecanismos de protección social que habilitaban los estados. Y por eso no lo podemos resolver solamente con que yo diera con una varita mágica y fuera más listo que los demás, dijera la fórmula es esta. No, sencillamente tiene que ver con políticas públicas que primero prioricen a las personas, que ganen el pulso y que tengan capacidad de resistencia frente a las presiones empresariales de coge el dinero y corre para dar servicio a las empresas. Y en ese contexto, primero necesitamos invertir en las personas. Y creo que no puedo responder en términos técnicos, sino más bien en términos políticos. Si lo que necesitábamos eran capacidad de influencia política para resolver problemas de protección social, que nos superan en mucho al turismo, pero que el turismo estaba fundamentado en esa precariedad y en esa enorme desigualdad. No era una casualidad, te repito. Con las posibilidades de recuperación, de reactivación, yo creo que aquí que va a haber reactivación y que nada va a hacer que nos volvamos ahora más sensibles o más por ciencia infusa o por mucha reflexión que hayamos hecho haciendo yoga en estos días de confinamiento. Es decir, de ahí no vamos a salir mejores. Vamos a salir con nuestras miserias como hemos tenido siempre. Y en ese contexto vamos a intentar consumir ocio como hemos consumido tradicionalmente. Pero que probablemente no sea igual de fácil hacerlo. Es decir, no todo va a ser que hayan vacunas y que volvamos a reactivar, que podamos volver a los mismos niveles. En medio se está produciendo un proceso de empobrecimiento social enorme, que sin un incremento de la capacidad del Estado de subvencionar, de sostener ese modelo de turismo masivo, no va a haber una reactivación en los mismos términos. Y eso significa seguir pagando el transporte aéreo, seguir eximiendo a las compañías aéreas, a los cruceros, de pagos fundamentales del combustible, de que les permitan no conectarse a la red eléctrica cuando llegan a los puertos, de estar subvencionándoles el combustible. Es decir, sin esta subvención, sin esta transferencia de recursos públicos al sector privado para que pueda haber un recurso masivo, una actividad masiva en términos turísticos, no va a haber reactivación tan fácil. Y por tanto, esto creo que está sometido a un interrogante.
qué tan elevados van a ser los niveles de empobrecimiento, qué tan elevados van a ser los niveles de endeudamiento de los estados, qué tanto van a poder invertir los estados en seguir subvencionando al sector privado para que pueda sostener esto. Y si se generan, como se está viendo, estas bolsas de pobreza, sectores que antes podían en algún momento, sectores trabajadores, aspirar a ciertas formas de consumo turístico, difícilmente van a poder acceder a ellas. Y por tanto, y con más motivo, necesitamos pensar también un turismo al servicio de esos sectores populares. Por tanto, yo creo que estamos sometidos a un enorme interrogante y que a como más vaya esta crisis, más aguda, más intensa va a ser la dificultad de salir de ella. La intervención de Clement sobre las escalas de intervención yo creo que es fundamental. Es decir, tenemos que aprender a manejarnos con escalas de intervención, escalas políticas y escalas de análisis que se articulan a distintos niveles y necesitamos aprender a funcionar con ellos, tanto en términos analíticos como en términos de propuesta política. Y que no vamos a poder intervenir de un modo efectivo si no tenemos capacidad de resolver los problemas que tienen que ver con las comunidades y al mismo tiempo sin poner sobre la mesa una batalla por las políticas fiscales y poner una batalla sobre cómo se hace el pago de esa deuda que se está generando. Si no hacemos una batalla por cómo intervenimos en la decisión de hacia dónde van a ir estos fondos destinados. Entonces necesitamos actuar a distintas escalas y eso implica no que todo el mundo haga de todo, pero sí la necesidad de que construyamos visiones compartidas y que tengamos capacidad política de construir alianzas, en la cual cada uno haga lo que pueda hacer, haga lo que deba hacer, pero al mismo tiempo, en lugar de vernos en términos competitivos y en términos de que si no estamos pensando exactamente igual, nos veamos como adversarios y que podamos construir mallas densas de complicidad, de articulación, porque tenemos algo en común que es más importante, que es pensar en un horizonte postcapitalista y que, por tanto, tenemos que pensar ya en términos postcapitalistas. Esto es insostenible, esta lógica del capital nos lleva al abismo, en el ámbito del turismo nos lleva a sociedades absolutamente vulnerables, dependientes, que nos empobrecen y ante esta situación necesitamos plantear ya horizontes postcapitalistas. Y horizontes postcapitalistas que necesitamos construir no en términos meramente partidarios, no en términos meramente de un movimiento social específico, sino en términos de densas redes de experiencias, de articulaciones que pueden actuar a múltiples escalas, pero a su vez se reconocen. Y termino con el planteamiento, la pregunta y la reflexión que hacía Gustavo Martín Guardado, que me gustó mucho poderte escuchar también. Yo creo que en torno al capital lo que se está articulando y donde creo que es más grave es la capacidad de actuación en términos monopólicos. Pero lo que estamos viendo es un proceso de aceleración de tendencias que ya empezamos a ver en la salida de la crisis de 2008 y que ahora se están agudizando en mucho. Y que tienen que ver con estas capacidades, por un lado, de que el capital cada vez se está concentrando más por arriba y que no necesita tener la propiedad de todo lo que estructura su modelo de negocio. Que lo que es clave es tener una posición de dominio estratégico y lo que es clave es tener dinámicas monopólicas. ¿Y esto qué implica? Implica pensar en capacidades de concentración del capital, que el capital, por tanto, puede invertir, y puede invertir en aquello que es estratégico y tener estructuras productivas profundamente flexibles que le permitan sostenerse ante estas crisis. El modelo Airbnb, que parecía que se nos acaba el turismo urbano, pues pueden perfectamente cerrar y entrar en nuevas rondas de financiamiento que tienen mucho que ver con lógicas especulativas, pero también tienen que ver con lógicas de que es un modelo de negocio que puede prescindir de aquello que está vendiendo. Está vendiendo capacidad de alojamiento. No le hace falta tener la propiedad de sus inmuebles. Sencillamente tiene el control estratégico a través de, uno,
capacidad de concentrar inversión, de concentrar capital y con ese capital invertir en tecnología y marketing y comunicación. Y de todo lo demás puede prescindir incluso de la atención al cliente. Cuando llegó la pandemia y el confinamiento, Airbnb, aquí en España, en la ciudad donde yo estoy, en Barcelona, prescindió de una subcontrata de un call center que tenía contratado a 900 personas. Eran los que llevaban la atención al cliente. La atención al cliente puedes prescindir de ella, no te hace falta controlarla bajo estas nuevas lógicas de empresa. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una aceleración del proceso de desigualdad. Pero ¿qué no pasa porque todos tengan el control y tengan que tener necesariamente todos los edificios de los hoteles o de las viviendas? No, no hace falta. Pueden tener, y de lo que se trata es de tener, es el control estratégico sobre cómo operan. En estos momentos, en el ámbito de la hostelería, está ocurriendo una cosa fundamental, que es, hemos cerrado bares y restaurantes por razones de pandemia y la gente lo que ha hecho es acudir, y los restaurantes han tenido que acudir a los servicios rápidos de transporte, a los Uber, Eat, a los Globo, etc. A todas estas empresas de transporte de mensajería. Esta dinámica tiene efectos perversos como mínimo a 3 escalas. 1, en términos laborales, sustituimos trabajo precario de camareros y camareras que estaban siempre sometidos a enormes presiones, pero que lo que hacían era transportar un plato de la comida a una mesa y que podía ganar algunas propinas, a que esta comida sea transportada de la cocina a la casa de la gente con trabajadores que están en peores condiciones aún más que los camareros, que los meseros. Que están aún en peores condiciones, están más desregulados. Este es un nivel de desprotección. Otro nivel es toda esta red de restaurantes que tienen que sobrevivir sirviendo comida a domicilio a través de estas grandes empresas. Esto no lo hacen gratis, lo hacen con comisiones que cada vez son superiores. Y por tanto quedan atrapados en la lógica, esta pequeña empresa o mediana empresa de restauración queda atrapada en la lógica de la empresa de distribución, que es la que tiene el control estratégico. Y además, lo que acaban haciendo son el nuevo fenómeno que estamos viviendo en nuevas áreas urbanas, que son las dark kitchen, que yo no sé si a México ya llegaron, imagino que a París sí, a Angers probablemente también, que son estas cocinas fantasmas dedicadas a la producción para ser distribuido directamente por estos riders, por estos transportistas. Y eso significa también cambios en la estructura urbana, que haya que ubicar dentro de las estructuras urbanas macrococinas que están funcionando constantemente para distintas empresas de distribución, que son inversión de los propios capitales que tienen a su vez las empresas de distribución y que concentran en áreas urbanas para que puedan llegar muy rápidamente estos transportistas a las casas de la gente. Y eso significa incrementar el ruido, incrementar los problemas de contaminación, incrementar los problemas de riesgo de accidentes por la rapidez con la que tienen que trabajar estos transportistas. Es decir, lo que estamos viendo es la consolidación de dinámicas de concentración del capital y de las estructuras empresariales que no les hace falta tenerlo todo, sino tener el control estratégico del funcionamiento de la actividad. Y esto nos lleva a una situación de mayor desigualdad. Y por tanto, lo que deberíamos estar viendo es que la transformación importante que nos va a afectar es esta, y que estos cantos de sirena que a veces ha hecho la OMT o algunas iniciativas del propio sector de ahora seremos mejores, etcétera, y que ahora tendremos más oportunidades porque nos interesa relocalizarnos y vivir con más sentido de la autenticidad y con más sentido de la comunión con el entorno, todo esto en realidad tiene que ver con quién va efectivamente a dominar esa llegada de esos turistas. Y entender que a la vez que no ha desaparecido el modelo de producción y consumo fordista, estamos en nuevos modelos postfordistas que lo que buscan es esa segmentación, esa particularización, esas dinámicas en las cuales podría ser que para algunas iniciativas comunitarias o ecoturísticas podrían recibir
más turistas, pero al mismo tiempo lo que nos encontramos es una enorme capacidad de control de esas plataformas sobre cómo se articula el negocio y quién y cómo llega. Y si un día las comisiones son del 10 y mañana quiero sean del 15 y a ti no te convienen, pues serán del 15 y serán del 20. Y si no trabajo contigo, trabajo con el otro. Pero mientras tanto hemos perdido todo nuestro mercado posible e incluso aquellos que pensaban que podrían acceder al mercado internacional de forma directa se están viendo abocados a que los esfuerzos son tantos y hay que invertir tanto en tecnología para poder hacer aplicaciones a las cuales está acostumbrado el consumidor que no puede seguir ese ritmo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos encontramos es estructuras empresariales que donde ganas es porque tienen capacidad de que el capital se concentre en ellas y con ese concentra en ellas el capital tienen capacidad de invertir en tecnología, invertir en comunicación, en marketing, en promoción y que esto les permite garantizarse condiciones monopólicas sobre el ámbito de actividad. Y yo creo que estamos ante eso más que ante cantos de oportunidad para los sectores más desfavorecidos. Y disculpad que siempre que tomo la palabra hablo de más. No te preocupes, Ernest. Gracias por tu respuesta. Maxim Kiefer nos informa que está teniendo problemas técnicos con su computadora, por eso no va a poder estar. Pero vamos a... No sé si hay más preguntas o comentarios. Mira, yo leí en el chat alguna pregunta. Bueno, primero Ana María Salazar, que agradecía a Ernest por su conferencia y justamente planteaba sus coincidencias en la perspectiva emancipatoria, ¿no? Y luego Ana García, la doctora Ana García, que tenía una pregunta agradeciendo primero la ponencia, muchos temas para asimilar, pero tenía una pregunta específica sobre la implementación del turismo social, ¿no? Y así pregunta Ana, ¿no? ¿Cómo implementarlo sin caer en el corporativismo tan dominante en México? Mira, de la misma manera que el turismo comunitario fue durante años uno de nuestros temas prioritarios, lo sigue siendo, en el último año y medio, 2 años, desde Albasud venimos trabajando de forma sistemática en explorar posibilidades del turismo social como forma de implementar dinámicas distintas. Hay algunos ejemplos, hay sobre todo una investigadora argentina que se llama Erika Schenkel, que para América Latina yo creo que es la persona que mejor nos puede ayudar. Hizo su tesis doctoral sobre políticas de turismo social en América Latina, no está desgraciadamente en línea, y después hizo un trabajo bueno, la pueden seguir en su blog, que ella tiene un blog en Albasud y la pueden seguir ahí, igual que en otras plataformas como ResearchGate, pero ella escribe regularmente en Albasud, la pueden seguir ahí y analiza muchos casos que nos permitirían pensar cosas distintas. Hizo un informe específico sobre experiencias destacadas, diversas, pero destacadas, de turismo social en América Latina que podrían resultarnos inspiradores. Y yo recientemente publiqué en febrero un informe sobre el Cesc Bertioga, que es un centro vacacional de playa con capacidad de alojamiento para 1000 personas, más 400 de visita, lo que nos permite unos niveles de escala en capacidad de alojamiento también distintos, ubicada en Sao Paulo, en el litoral de Sao Paulo, en Brasil, que funciona y que sería uno de los mejores ejemplos latinoamericanos de políticas de turismo social, como mínimo a 3 niveles, y de lo cual podemos aprender en 3 niveles. Uno, quiénes son las personas que asisten a estos lugares, que mayoritariamente son personas trabajadoras del propio lugar de bajos ingresos, que además nos reciben una propuesta de un turismo de consumo masivo, sino una propuesta de una actividad turística que permita el acceso a distintas expresiones artísticas, al conocimiento, a la reflexión de su propio entorno, al crecimiento personal, de desarrollo de capacidades humanas. Es decir, un nivel 2, condiciones de trabajo. Recientemente tuvimos en Albasud una propuesta de artículo sobre una de las iniciativas de turismo social conocidas en México, que a la vez que nos contaba las posibilidades de acceso de sectores populares
a la actividad turística y a los paseos, al mismo tiempo estábamos viendo unos niveles de precarización laboral de los guías enorme, y eso hay que también tomarlo en cuenta. Y en este caso, el caso del CESBERT Yoga nos informaba de buenas prácticas laborales. Y el tercer lugar, prácticas también que tampoco han sido tan frecuentes y en el mismo CESBERT Yoga no son de tantos años, pero de cómo evitar que los emplazamientos de turismo social se conviertan en burbujas de bienestar frente a lógicas de empobrecimiento a su alrededor. Entonces yo creo que estos tres elementos son fundamentales para poder pensar propuestas de turismo social que tengan, y cuando hablamos de integración de la comunidad, se inserta es cómo los residentes que viven en el lugar se benefician de tener un lugar como ese, en términos de acceso al lugar, de infraestructuras, de estímulos económicos, de acceso a actividades, de acceso a actividad cultural. Es decir, cómo generamos esas sinergias con la propia población local para evitar también esa lógica que mencionaba de un cierto corporativismo. Creo que cada país tiene su historia y sus marcos institucionales y eso hace que necesitemos ajustarnos más, pero yo creo que necesitamos trabajar en una agenda de investigación que nos ayude a pensar no en términos simples de, bueno, ahora ya el turismo social es la panacea, como antes pensamos que lo podía ser el turismo comunitario, sino pensarlos más en términos de disputa. El turismo comunitario es un espacio en disputa. El turismo social es un instrumento en disputa. Las dinámicas de acceso a los recursos naturales están también en disputa. Es decir, necesitamos pensar más las disputas y desde la disputa pensar qué no queremos y qué necesitaríamos. Y por tanto, necesitamos desarrollar una agenda de investigación que nos siga profundizando en las contradicciones, las dificultades, las posibilidades del turismo comunitario. Hacer lo mismo con el turismo social, hacer lo mismo con el acceso a los recursos naturales, con todos los entramados de pequeña, mediana, cooperativa, familiar, empresa que pueda dar servicios a sectores populares y que generan distritos, que generan dinámicas densas de oferta y que necesitamos entenderlas bajo otras lógicas. Que necesitamos pensar los parques urbanos, que necesitamos pensar el transporte público, pero bajo un esquema de investigación compartida que un investigador o una investigadora no puede hacer por su cuenta, ni tan siquiera una institución, y que necesitamos crear agendas de investigación colectivas, compartidas, que de alguna manera nos conecten el trabajo de unos con otros en una perspectiva común que no debe dejar de ser esta idea de pensar en términos postcapitalistas, cómo avanzamos hacia otra dirección. Porque si no, lo que debemos pensar es cómo sobreviviremos en el escenario de Mad Max. Muchas gracias, Ernest. No sé si hay otras preguntas. Si no, pues vamos a ir cerrando poco a poco el coloquio, ¿no? con esta conferencia. Y muchas gracias otra vez, Ernest, por la riqueza de todos los temas que has abordado con nosotros. Y si hay más preguntas o comentarios, vamos a ir cerrando. Después de estos 2 días de coloquio, pues quiero, en nombre de los miembros del comité organizador, agradecerles a todos los que están presentes, a todos los ponentes, a todos los miembros del comité científico también, participación en ese evento, ¿no? Que nos permitió mantener un debate, una conversación científica, a pesar del contexto sanitario del que estábamos hablando, y pues el virtual nos permite mantener esta comunicación. Y todos los videos los podrán llegar a ver en la página de internet, ¿no? En el blog que fue creado para subir al blog de unos días. Y bueno, creo que lo importante sería que este tipo de eventos vaya ayudando a fortalecer los vínculos de esta comunidad científica, ¿no? de investigadores críticos del turismo en Europa y México. Bueno, Europa y México, Francia, España y México. Y que le demos seguimiento tal vez en otra ocasión. Y no sé si hoy quieras, o bueno, añadir algo. Pues, ¿Me hablaste a mí? No, tampoco.
Yo por mi parte no, agradecerles la invitación y con ganas de poder seguir conectados, y creo que es importante este núcleo de trabajo que se ha ido articulando en torno a la Universidad de Angers como espacio que nos está conectando a investigadoras e investigadores de distintos lugares. Y quiero agradeceroslo y reconocerlo públicamente. Muchas gracias, Ernest. Gracias, Ernest. Gracias, Clément. Yo sí, pues agradecer, ¿no? O sea, la verdad sí está muy interesante ver muchas caras conocidas, coincidir, o sea, confluir, converger, pues alrededor de estas temáticas, ¿no? Que tal vez, o sea, no son temáticas, o sea, de primera plana a veces, pero que justamente, pues sí lo estamos viendo, pues hay un interés de alguna manera alrededor de eso, ¿no? Entonces, pues agradecer también de haber podido pues participar y organizar el evento, y agradecerles a todos de haberse sumado, ¿no? Estuvo un reto al final, pero yo creo que pues se pudo hacer. Entonces, eso es lo más importante, es seguir, poder pues justamente articularnos y trabajar juntos. Gracias, Samuel. Pues en este caso, pues damos por terminado el coloquio y pues a ver cuándo nos encontramos nuevamente, ¿no? Nos despedimos y bueno, pues deseamos lo mejor en este contexto. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.